Hola, muy bienvenidos a este episodio número 18 de Codemancers. Hoy estoy yo solo, Fernando no ha podido venir y creo que esta semana es lo suficientemente importante para que no os perdáis el episodio porque agarraos que creo que vienen curvas en el mes de agosto donde normalmente no suelen haber demasiados anuncios, pero bueno, la verdad es que se anticipa ciertas cosas que van a pasar este mes de agosto. En concreto, vamos a hablar hoy de GPT-5, la inminente salida, o al menos eso dicen los referentes y algunas filtraciones. Hablaremos de dos papers que pretenden revolucionar los modelos de lenguaje internamente por una limitación que tienen actualmente, que es la tokenización. Hablaremos también del lake chunking, que es una tecnología o una forma de trabajar con los chunks para mejorar la parte de Retrieval Augmented Generation. Hablaremos de dos investigaciones que han publicado la gente de Google DeepMind, un modelo de lenguaje que se llama Sensor LM, que veréis que no es precisamente palabras con los que trata. También hablaremos de Alpha Earth, un modelo fundacional que es capaz de crear y trabajar con mapas en tiempo real. También hablaremos de la diferencia de perspectiva que han tomado en Estonia con la inteligencia artificial y lo compararemos con la forma de verlo que actualmente se publicó en Cataluña, ¿vale? En referente a las pantallas y a la educación. Hablaremos de la perpetuación de ciertos frameworks y tecnologías por culpa del vibe coding y de la inteligencia artificial. Y por último, dos RATSIs donde hablaremos del Online Safety Act de Reino Unido, ¿vale? Algo parecido al pasaporte, pero en Reino Unido ya se está aplicando y se han encontrado con los primeros problemillas. Y también hablaremos de un uso, o de un mal uso más bien, de la inteligencia artificial para generar imágenes que ha pasado, es un caso real que ha pasado en España y que tiene que ver con menores. Y sin más, empezamos. Pues se ha publicado en ciertos medios, por ejemplo en The Verge, que OpenAI prepara el lanzamiento de GPT-5 para la semana que viene. O sea, de aquí, estamos hoy a día 31 de julio, pues a principios de agosto que vaya a salir GPT-5. Y aquí a mí me viene cierta pregunta, ¿no? Donde ¿de verdad puede OpenAI seguir marcando el ritmo con la llegada de GPT-5 o el mercado ya cambió para siempre? ¿Y qué quiero decir con esto? Se viene GPT-5 y esto tendría que estar envuelto en cierto hype y el ambiente está bastante tenso. Anthropic, ¿vale? La gente de Cloud ha dominado el sector de la IA para temas de programación. Esto no es algo que no sea un secreto a voces, o sea, la gente lo sabe. El mejor modelo para programar es Anthropic, ¿vale? Y durante el último mes más bien, han salido ciertos modelos abiertos como Moonshot Kim, el KMK2 o el Qwen 3 de Alibaba. Ofrecen prácticamente lo mismo que Anthropic con Cloud, pero mucho más asequible y mucho más barato. Estamos hablando de que Anthropic cobra entre 3 y 15 dólares por millón de tokens, mientras que KMK2 hasta los 15 céntimos. O sea, y Quen3, que es el Quen3 Coder, que es un modelo solo para programar, ronda entre 1 y 6 dólares. Y OpenAI, sus precios oscilan mucho más, ¿no? Hablamos desde los modelos más baratos que hablamos de 1,1 dólar por cada millón de tokens hasta 75 dólares, que es el modelo más caro en este momento, que es GPT 4.5. Esto, obviamente, dependiendo del modelo y de la potencia que requiera el procesamiento por cada modelo, ¿no? Aparte de eso, también hay un modelo para cada rol. Podríamos decir que GPT 4.1 tiene más el rol para código, 4 más para conversar y 4.5 para tareas más académicas, más de escritura creativa, se podría decir, ¿no? Y ahora se rumorea que GPT-5 va a unir todas esas habilidades en solo un modelo, ¿vale? Como lo podemos llamar quizá el guantalete del infinito de OpenAI, ¿no? Donde van a juntar todas las capacidades de los modelos de cada uno de ellos
Y claro, si es verdad que podemos tener todas esas capacidades, tanto la parte de escritura creativa como la de programación, como la de conversación, ¿cuánto nos van a cobrar? Porque al final, si una cosa ha sido desde el principio, es que OpenAI siempre ha tenido los modelos más state of the art, ¿no? Hay que poner también en contexto, ¿no? O sea, si os fijáis en cómo han ido anunciando últimamente OpenAI sus modelos, y fijaos que siempre antes de incluso salir, Sam Altman decía, feel the AGI, ¿no? Y que decía, pues, siento la AGI, ¿no? Como el abuelo, es este nuevo modelo. Y esta vez no ha dicho AGI, pero sí que ha dicho, bueno, que le ha sorprendido la capacidad del modelo. Y eso creo que tiene que ver que hay un acuerdo, el acuerdo con Microsoft, que ahora no sabemos si ha cambiado o no, el acuerdo con Microsoft de poder utilizar, bueno, pues Azure y poder utilizar la capacidad computacional de Microsoft por parte de OpenAI era justamente las opciones de poder utilizar su capacidad computacional a cambio de tener disponibilidad y ser los únicos que pueden utilizar los modelos GPT o de las gamas que vayan sacando OpenAI. Esto, obviamente, hubo ciertos puntos de que esto se podía cancelar y uno de los puntos era de que cuando se llegaba a la AGI. O sea, Sam Altman afirmó con Satya Nadella de que si en el caso de que se llegara a la AGI no sería o no pertenecería a Microsoft, pertenecería a bueno, a la humanidad. Y desde hace bastante poco, o sea, no es algo que sea de los últimos meses, ya Sam Altman ya no menciona tanto AGI. Yo creo que antes lo mencionaba más justamente por eso, ¿no? Porque hay muchas formas de definir la AGI. Microsoft dice que la AGI o la inteligencia artificial general llegará cuando ésta influya en el 10% del PIB mundial. Y eso, pues bueno, si ya influye en el 10% del PIB mundial, quiere decir que ya ha raspado bastante pasta de la gente pues cobrándole para su servicio, ¿no? Pero la verdad es que Microsoft, claro, esa es la definición que da Satya Nadella, pero claro, la definición depende de qué experto de inteligencia artificial le preguntes, te va a responder una cosa u otra. Y desde hace más bien poco, Sam Altman ya no menciona tanto la AGI, sino que menciona de que, bueno, de que qué estamos creando, que realmente dice que esto es muy, muy, muy potente. Cosas que vamos a ver con los nuevos modelos o con el nuevo modelo GPT-5, y estos son teorías, ¿vale? Dicen que, bueno, en los nuevos modelos ya no habrá esta diferenciación entre la selección de modelos. Recordad que ahora cuando desplegáis el selector de modelo en ChatGPT, pues os deja escoger entre los modelos de la gama O y los modelos 4O, 4.1 y 4.5. Ahora ya no va a haber esa diferenciación, y sino que el sistema va a poder decidir qué modelo utilizar en cada caso de uso que le pongamos. O sea, es más transparente para el usuario, o sea, menos transparente para el usuario, menos capacidad de selección, pero más facilidad de utilización, porque muchas veces los usuarios no eran capaces de diferenciar para qué servía cada modelo. Y yo creo que eso es algo bueno, es algo bastante bueno, porque así será más fácil para los usuarios utilizar ChatGPT. ¿Vale? Eso, punto uno, ¿no? La salida de GPT-4, bueno, GPT-5, ¿no? Y también me viene una reflexión que tiene que ver con, ¿es posible que GPT-5 pueda cambiar el juego de la inteligencia artificial o ya está llegando tarde a una fiesta donde ya nadie lo espera? Y me explico. ChatGPT ya ha ganado la carrera de la inteligencia, la carrera de los chatbots, no la carrera de la inteligencia artificial, sino la carrera de los chatbots. De hecho, ya se acuña el término, este es el ChatGPT de WhatsApp o este es el ChatGPT de aplicación X, ¿vale? Entonces, es un poco, digamos que los chatbots sí que ha ganado ChatGPT, pero por ejemplo, ahora que está empezando a haber una guerra por los IDEs de programación y una guerra por los navegadores, ChatGPT o OpenAI no tiene su versión. De hecho, para tú poder interactuar con la inteligencia artificial de OpenAI, tienes que abrir la página web o la aplicación de OpenAI. Pero si quieres navegar con inteligencia artificial,
pues ahora actualmente está Comet, está, por ejemplo, Dia, hay otros navegadores que integran inteligencia artificial y desde hace muy bien poco Edge de Microsoft también integra inteligencia artificial. ¿Y por qué es útil integrar inteligencia artificial en tu navegador? Bueno, pues porque te ayuda, ¿vale? Tienes inteligencia artificial que puede ayudarte a, bueno, pues a contextualizar todo lo que estás buscando. Por ejemplo, si imagínate que tienes 5 o 6 ventanas abiertas de un mismo navegador y le puedes hacer preguntas sobre todo ello. O sea, puedes hacer al chat, al sistema de inteligencia artificial del navegador, preguntarle, oye, todas estas ventanas que tengo abiertas que son hoteles, ¿cuáles de ellos ofrecen desayuno y tengan parking? Por ejemplo. Entonces tiene como contexto todas las ventanas abiertas. Por ejemplo, este sería uno de los casos de uso de la inteligencia artificial en un navegador. Para los IDEs, no hace falta que os explique, ¿no? Hay la guerra entre Cursor, está la guerra con Windsurf, está la guerra con Lovable, Replit, todos estos sistemas, Firebase Studio, hay un montón de IDEs y de sistemas de Vibe Coding o de Context Engineering, que lo llaman ahora. Y OpenAI tampoco está ahí. Parecía que era como iban a comprar Windsurf y al final acabando siendo una adquisición del equipo técnico por parte de Google. ¿Vale? O sea que OpenAI se quedó sin su IDE de programación. Entonces eso ya pues dice, ¿está OpenAI llegando tarde? ¿GPT-5 será lo suficientemente bueno para marcar otro punto y aparte en la inteligencia? No lo sabemos, la verdad es que estamos un poco a la expectativa de ver de qué es lo que nos presentan la semana que viene, pero mucho me temo de que a no ser de que, bueno, me esté equivocando, pues lo más probable es que presenten un poco más de lo mismo. Un modelo de lenguaje que sabe responder, etcétera. El siguiente paso, en mi opinión, y la opinión de bastante gente, es que fuera capaz de detectar sus propias alucinaciones y corregirlas. Recordemos que estos modelos de lenguaje están entrenados con un montón de datos y tienen inherentemente la capacidad o el problema de la alucinación. Resolver este problema es complicado, si no imposible, por la forma en la que se entrenan, pero sí que se podría hacer un montaje de, bueno, algo parecido a un agente para que pudiera, bueno, solucionar los problemas de alucinaciones. Esto es complicado de arreglar, ya te digo, y no tengo mucha esperanza en que se pueda arreglar porque, bueno, está relacionado con la forma de que se entrenan estos modelos de lenguaje. Entonces no sé muy bien lo que presentarán. Sí que es verdad que ahora mismo parece que la carrera está en otros sitios en donde integrar bien esta inteligencia artificial. Y claro, o sea, creo que OpenAI se está intentando desligar de Microsoft porque, claro, al haberse ligado de Microsoft han podido crecer, pero por ejemplo no han podido comprar a Windsurf porque Windsurf tenía, o sea, una de las cosas que dicen que por qué no se acabó comprando Windsurf, por qué OpenAI no acabó comprando Windsurf, fue porque no querían que la propiedad intelectual de Windsurf acabara en la propiedad de Microsoft o que Microsoft tuviera acceso a la propiedad intelectual de Windsurf cuando es uno de los principales competidores. Recordemos que Microsoft le pertenece GitHub y en este caso también Visual Studio y GitHub Copilot. No sé, a ver si realmente acaba siendo una revolución. El modelo es tan bueno como nos promete Sam Altman, pero no tengo muchas esperanzas. Creo que va a ser un poquito más de lo mismo. Sí que es probable que podamos utilizarlo en nuestros IDEs preferidos, ya sea Cloud Code o ya sea en Visual Studio o en GitHub Copilot o en nuestro IDE o IA preferida para programar, pero no tengo muchas más esperanzas que eso, y más teniendo en cuenta de que el pricing, por ejemplo, de Cloud Code o Cursor, el pricing ha ido cambiando y bueno, no tengo demasiada esperanza en este modelo. Después también quería hablaros sobre un nuevo sistema de tokenización, ¿no? Hablamos de este, este paper, ¿vale? Del 15 de julio, ¿vale? De Dynamic Chunking for End-to-End Hierarchical Sequence Modeling, ¿vale? Hablamos de justamente este paper. Este paper es un poco complejo, pero
una de las cosas que actualmente tiene como límite la inteligencia artificial es la tokenización. Un token en los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Recordemos que los transformers, que son la arquitectura interna de todos estos modelos, GPT, Cloud, Llama, todos estos tienen por dentro una arquitectura que se llama Transformer con un decoder only, ¿vale? Es justamente esta parte de los tokens, ¿no? Estas arquitecturas tienen internamente redes neuronales y las redes neuronales només solo permiten entrada de bytes, ¿vale? Entrada de números, arrays con números, ¿vale? Por lo tanto, un token no deja de ser un trozo de una palabra, ¿vale? Para que al transformarla a números sea capaz de entrar en una red neuronal como puede ser un transform. Pero esta misma tokenización es injusta. Y me refiero que, claro, esta tokenización está centrada en una tokenización en inglés. Hay y otros idiomas minoritarios, como podría ser, por ejemplo, el catalán o el español, donde, claro, estos tokens no son tan eficientes, o por ejemplo el chino, ¿vale? Estos tokens no son tan eficientes, por lo tanto, esto es un problema porque es muy probable que si tu aplicación corre en español, sea mucho más cara correrla que no correrla en inglés, ¿vale? Aparte de, obviamente, supongo que habéis escuchado ese típico meme de que no es capaz de contar las R's en strawberry o cualquier otra palabra, o lollipop no es capaz de darle la vuelta a la palabra lollipop justamente por el problema de la tokenización, ¿vale? Este problema de tokenización es básico, ¿vale? Y para solucionarlo, un grupo de investigadores ha publicado una arquitectura nueva que funciona sin la tokenización, ¿vale? El modelo que han creado lo han llamado HNet, ¿vale? Que iguala el rendimiento de un transformer, pero a la mitad de tamaño. Es decir, que un modelo de 2 billions parámetros es igual en un modelo transformer, o sea, la arquitectura transformer en un modelo de 2 billones de parámetros o 2.000 millones de parámetros en español, tenemos que es igual de potente que un modelo con la arquitectura HNet de 1.000 millones de parámetros, o sea, el doble o la mitad de parámetros y la misma capacidad. Lo logra de una forma que en vez de utilizar un sistema prefijado para dividir las palabras en tokens, como hace, por ejemplo, ChatGPT, este modelo aprende solo cómo trocear el texto, trabajando directamente con bytes. Y esta idea no viene de la nada, ¿vale? Figuras como, por ejemplo, Andrew Karpathy, ¿vale? Exdirector de IA en Tesla y uno de los cofundadores de OpenAI, llevan tiempo diciendo que la tokenización es un cuello de botella en la inteligencia artificial actual, ¿vale? Incluso lo han llevado a llamar la fuente de todo el sufrimiento de los entrenamientos de modelos actuales, ¿vale? Entonces, esto es importante porque la tokenización no es solo la forma de comprimir el texto, es la fuente constante de errores y desigualdades y costes que son innecesarios para idiomas minoritarios, ¿vale? Entonces, si recordáis un poco, bueno, ya os lo he dicho antes, ¿no? Que a veces el modelo se confunde una tarea tan simple como contar las letras de una palabra. Hay modelos que, bueno, que todavía a día de hoy no son capaces de resolver, como por ejemplo, y eso es culpa, perdón, de trocear los textos de una manera fija, ¿vale? Y no es un fallo menor. La tokenización divide las palabras de una forma totalmente arbitraria sin contextualizar, sin entender el significado real de la palabra o de la frase, ¿vale? Esto que inherentemente, claro, al separar las palabras sin tener un contexto de cómo se separan, ¿vale? Lleva a errores al razonamiento, lleva a errores a confusiones para generar nuevos tokens, para generar palabras nuevas o problemas con el idioma como por ejemplo el chino, ¿no? El chino donde los caracteres contienen significados dentro de sí mismos, ¿no? Los caracteres chinos, pues dependiendo de cómo están pintados, tienen un significado, pero pueden tener un significado porque el significado es acumulativo dentro del mismo signo, ¿vale? También es, como os decía, también es totalmente injusta la tokenización, no es totalmente injusta a nivel de costes, ¿no? No todos los idiomas cuestan lo mismo en tokens. ¿Esto qué quiere decir? Que si
pides una cosa a ChatGPT o a la API de OpenAI, una tarea y se la pides en español y te responde en español, esa misma tarea, si se la pidieras en inglés, te costaría muchos menos tokens, ¿vale? O incluso podríamos hablar ya del 50% de tokens. O sea que es algo tan simple como traducir tu prompt al inglés y decirle que te responda en español, es probable que consigas reducir los costes de la API en un 10 o un 15%. Esto está comprobado, ¿vale? Entonces, este sistema de separar las palabras de una forma fija, claro, viene de un sistema que no aprende a mejorarse, ¿no? Fue diseñado una vez, ¿vale? Y no mejora con los datos, no mejora con la nueva entrada de datos. Y por eso, propuestas como la de este paper, que eliminan por completo la tokenización, abren una nueva vía de entrenar los modelos. Una donde el modelo aprende a leer desde cero y cada vez que va utilizando el lenguaje va adaptándose a un lenguaje real de contextual y va contextualizando cada vez más las palabras, ¿no? Esto es complicado de entender, ¿no? Pero yo la única cosa que quería que entendierais es que al final actualmente hay límites en los modelos de lenguaje, hay límites como las alucinaciones, hay límites como justamente esto, la tokenización. Hay límites en que los modelos, una vez entrenados, están congelados y solo se pueden mejorar pues, con temas de contexto o técnicas como el Retrieval Augmented Generation o temas como los sistemas agentes, justamente para mitigar las alucinaciones y para dar más contexto, pero eso no quiere decir que no podamos mejorar más la tecnología y este paper justamente hace eso, ¿no? O sea, intentar mejorar una arquitectura que a día de hoy tiene ciertos límites porque solo comprende lenguaje sin entenderlo. O sea, solo habla lenguaje, ¿vale? Sin entenderlo. Muchas veces a los modelos de lenguaje se les han relacionado con ser loros estocásticos, ¿no? Son como son exactamente software o aplicaciones que generan texto que han escuchado en otro sitio y que tienen, bueno, que son totalmente estocásticos. Entonces hay que tener cuidado con ellos porque, bueno, son muy útiles para ciertas cosas, pero tienen estas limitaciones. Aparte de esta mejora en tokenización, yo quería hablaros también hoy del late chunking, ¿vale? Esto forma parte, más, no tanto de la parte de entrenamiento, sino de la parte de reutilización, o sea, de ya cuando utilizas los modelos de lenguaje, estamos hablando de la parte de Retrieval Augmented Generation. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Esto es cuando tú coges un modelo, por ejemplo, ChatGPT, le preguntas algo, le preguntas, por ejemplo, ¿quién ha ganado hoy el partido de fútbol que se ha hecho este mediodía? Y obviamente o se va a buscarlo a internet o no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque los modelos de lenguaje se entrenan con datos que son datos pasados, ¿vale? Y una vez se acaba el entrenamiento, ese modelo no puede retener más información. Son modelos ya congelados. Una vez congelados, la forma de que sepan responder con lenguaje natural o completar más bien con lenguaje natural es que nosotros le demos el mismo contexto. Aplicaciones como ChatGPT, Gemini y Claude lo que hacen para contextualizar temas de actualidad o de tiempo real es irlo a buscar a Internet mediante un sistema de tools o, si queréis mejor llamarlo, como MCPs, donde se conectan a Internet, se conectan a Google, buscan información y te la devuelven de una forma un poquito más contextualizada, ¿no? Al nivel como en lenguaje natural. Entonces, el late chunking forma parte de de todo este mundo de mejorar los modelos de lenguaje con Retrieval Augmented Generation, ¿vale? Y justamente esta es una técnica porque es una técnica muy interesante porque esto, cuando tú intentas contextualizar un modelo de lenguaje o de una aplicación agéntica, lo que necesitas es ir a buscar información en una base de datos. El problema es que las bases de datos a día de hoy no buscan de forma semántica. Me explico, si tú estás pidiendo cómo solucionar la alarma 113, ¿vale? Es muy probable que coges que con el modelo de lenguaje
cojas el código de la alarma 113, te vayas a una base de datos relacional, consultes, busques en el archivo la alarma 113 y te devuelva cómo solucionarlo. Eso sería cuando ya tienes algo muy prefijado. Pero si ahora le pido a un modelo de lenguaje y que quiero que vaya a buscar a una fuente de contexto que será verídico para justamente intentar mitigar las alucinaciones, si yo le pido, por ejemplo, quién fue Alan Turing, lo que quiero es que se vaya a un sistema agente donde vaya a una base de datos de conocimiento y busque todas las entradas por Alan Turing. Para hacer eso, lo que se utiliza son las conocidas vector stores, ¿vale? Las vector stores son bases de datos vectoriales donde guardamos, al ser vectoriales, guardamos vectores. Un vector es una ristra de números en un array donde guardamos el conocimiento semántico de una palabra o de una frase o de incluso un párrafo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que en un espacio vectorial lo que guardamos son vectores y esos vectores se relacionan o se pueden traducir a palabras, a frases o a párrafos. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, la palabra Alan Turing en una vector story, imaginemos que tenemos una vector story con toda la Wikipedia, lo que nos va a devolver son todos los vectores que tengan o que contengan el vector Alan Turing. ¿Vale? Pero por similitud, porque lo que hacemos es comparar todos los vectores de la vector store o de la base de datos vectorial con el vector que significa Alan Turing. O sea, lo que hacemos es traducir el vector Alan Turing, la palabra, perdón, la frase Alan Turing a vector y eso lo buscamos en una vector store. Para hacer eso necesitamos modelos de embedding que se llaman, que son las que traducen de lenguaje natural a embedding, y necesitamos también vector store. Hay muchas vector stores, están algunas de open source, como pueden ser Face o Weaviate, Quadrant, MongoDB. Hay un montón de bases de datos vectoriales o bases de datos que son relacionales o no relacionales que también contienen la parte de la búsqueda vectorial. Obviamente dentro de las bases de datos vectoriales hay algoritmos para buscar rápidamente, no hace falta comparar todos los vectores y luego utilizan índices, ¿vale? Entonces, entendiendo lo que es una base de datos vectorial, claro, tenemos que decidir cómo guardamos el contenido de un documento dentro de esa base de datos vectorial. Para guardar un documento dentro de una base de datos vectorial, la forma más fácil hasta el día de hoy era coger trozos del documento de 200 a 200 palabras, por ejemplo, cogemos un trocito del documento, 200 palabras, lo guardamos en la vector store, cogemos otros 200 caracteres, lo vamos metiendo así hasta que se acaba el documento. Y cuando nosotros busquemos Alan Turing, pues nos devolverá los trozos del documento que más se parezcan con la palabra Alan Turing. Claro, eso es complicado de que funcione bien porque al final no va a saber contextualizar lo suficiente. ¿Vale? No va a saber encontrar de forma eficiente porque habremos cortado sin tener ningún conocimiento de lo que se estaba troceando. Un poco como lo que pasaba antes con los tokens para la parte de entrenamiento, ¿no? O sea, pasa lo mismo para cuando queremos crear una base de datos vectorial que tenga la máxima contexto semántico. Para ello, lo que hay algunas aproximaciones que lo que hacen es trocear por lo que lo llaman semantic chunks, ¿no? Que es utilizar un modelo de lenguaje, como puede ser, por ejemplo, Colbert, ¿vale? Que son modelos de lenguaje que no sonarán, pero que son modelos de lenguaje que son muy útiles para este tipo de cosas, ¿vale? Que, por ejemplo, Colbert, que es un fine-tuning del modelo BERT, muy conocido en el mundo de la IA generativa y tal, que lo que hace es justamente poner orden semántico a cada uno de los chunks. O sea que nosotros solo troceamos trozos de documentos cuando hay cambios abruptos de similitud semántica. Eso es costoso porque si tienes que hacer un chunqueado de 18.000 documentos, pues es posible que te coste unos dineros y es posible que te tarde mucho. Para solucionar eso es donde os vengo a introducir el concepto de late chunking. ¿Vale? Con late chunk, ¿vale?
o sea, os lo voy a poner así. Imaginaos que tienes un párrafo. Lo pasas por un modelo de lenguaje y obtienes una serie de números que resumen su contenido semántico. Ese vector lo guardas, cuando alguien hace una pregunta, haces lo mismo, conviertes la pregunta en vector y buscas en la base de datos de vectores más parecidos. ¿Vale? Así es como funciona lo que os estaba comentando antes, el semantic chunking. ¿Vale? Pero hay un detalle que es muy crítico, que es que cómo se crean esos vectores. Y aquí es donde entra el problema del chunking tradicional. La mayoría de las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de cosas, cortamos el texto en partes para pasarlos por el modelo. Por ejemplo, divides el documento largo en bloques de 200 o 500 palabras y los pasas por el modelo de embedding y cada uno lo guardas por separado. El problema es que cada chunk, ¿vale? Cada chunk se pasa por el modelo de embedding de forma totalmente independiente y no sabe lo que ocurre antes o después, o sea que pierdes el contexto de dónde estaba ese bloque de texto, ¿vale? Lo que resuelve el late chunking es justamente eso, ¿no? De que primero coges todo el texto, lo metes, lo pasas por un modelo de embedding, o sea, todo el documento, 1000 páginas, da igual, lo pasas por un modelo de embedding y luego, ¿vale? Lo troceas, troceas los embeddings y guardas los trozos del embedding, no sobre el texto. Así, cada trozo ya viene cargado con contexto de lo que vino antes y de lo que vino después. Es un poco extraño de entender porque se tiene que probar y se tiene que demostrar, pero sí, o sea, en vez de chunkear, o sea, de trocear y luego pasarlo por el modelo de embedding, lo que haces es pasar todo el documento por el modelo de embedding y trocear el vector. De esa forma estás guardando similitud o estás contextualizando ese trozo con relación a los demás. Es interesante, es una forma nueva. Bueno, no es demasiado bueno. Este paper es del 7 de julio de este mismo mes, ¿vale? Bueno, 7 de julio de 2025. Pero es bastante interesante poder hacerlo así. La verdad es que todavía no he tenido tiempo para probarlo, pero muy pronto lo voy a probar, ¿vale? Justamente solucionar el problema. Después también tenemos dos investigaciones por parte de Google, de Google DeepMind. En este caso, pues estamos hablando de SensorLM, ¿vale? SensorLM es un nuevo modelo que ha presentado la gente de Google. Dame un momento, a ver si... que si no lo veis, ¿vale? ¿Vale? SensorLM es un modelo revolucionario que entiende el lenguaje de nuestros relojes o de nuestros sensores corporales. ¿Vale? Han entrenado básicamente un modelo Transformer con 60 millones de horas de datos recolectados de más de 100.000 personas en todo el mundo. Recordemos que los modelos de lenguaje no lo que hacen es prever el siguiente token, o sea, estadísticamente decirte cuál es el siguiente token. Hemos visto que eso a nivel vocabulario o a nivel semántico tiene todo, o no semántico, sino a nivel lingüístico tiene todo el sentido, pero todavía no se habían hecho pruebas con cosas, con series temporales como podrían ser, por ejemplo, esto, ¿no? El objetivo de entrenar modelos con datos, por ejemplo, de sensores, es justamente conectar datos fríos de dispositivos como Fitbit o Pixel o cosas así con descripciones claras en lenguaje natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean capaces de explicar lo que nuestro cuerpo está haciendo y por qué. O sea que con todas las variables que tengamos, que recolectamos de nuestro reloj, sea capaz de decir, pues está teniendo una arritmia, está teniendo, dentro de muy poco es posible que tenga un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque lo han visto en otros comportamientos humanos, ¿vale? O personas que llevaron estos sensores durante un tiempo. Bueno, es muy interesante, la verdad que son otras aplicaciones de los modelos que no habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Bueno, al final es una utilización porque al final, si os fijáis, todos estos dispositivos, como por ejemplo el Apple Watch, ¿vale? El Apple Watch captura muchísima información
pero les falta contexto de otras cosas que les han pasado a otras personas, ¿no? Entonces, SensorLM, que es lo que busca, es superar esta barrera utilizando inteligencia artificial capaz de transformar estas señales que vamos recibiendo o que el mismo dispositivo va recibiendo en textos que sean muy, muy claros de saber de lo que le está pasando a la persona o si le está a punto de pasar alguna cosa a esa persona. ¿Vale? Bueno, es interesante el potencial para salud justamente personalizada y algo pues teniendo en cuenta en cómo se está invirtiendo la pirámide poblacional. Es muy interesante tener este tipo de dispositivos de control, ¿vale? Porque permite entender pues nuestra vida desde una perspectiva completamente nueva. Esto hay que entender, o sea, muchas veces, por ejemplo, estas básculas que te dicen el índice de masa corporal o que te calculan el porcentaje de grasa, no te fíes si llevan menos, si cuestan menos de 3.000 euros, por ejemplo, ¿no? Las básculas estas de impedancia que te dicen un valor de cuánta grasa tienes en el cuerpo, lo que suelen hacer o lo que las mayormente hacen es que a partir de estadísticas son capaces de tu peso, tu capacidad, tu número de días que entrenas, altura y muchos más datos que le vas entrando, son capaces de darte un porcentaje de grasa aproximativo, pero es un poco manteniendo la tendencia de la humanidad, ¿no? Pero eso justamente no es correcto. Yo lo he intentado medir con con básculas de 100, 200 euros mi índice de masa grasa y la verdad es que no contrastaba nada con, con el índice de grasa real cuando lo calculé con una máquina que ya era más profesional. Pero bueno, entender que este entrenamiento, este modelo Sensor LM, lo que justamente permite es, bueno, utilizar estos datos para contextualizar lo que está pasando. También tenemos otra investigación, otra publicación, esta vez por la gente de Google DeepMind, ¿vale? Hasta día de hoy es muy difícil mapear y monitorear nuestro planeta como si tuviéramos un Google Maps, pero de la biosfera entera. Es muy, muy, muy difícil. ¿Vale? Entonces, con Alpha Earth Foundation, que es el nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind y Google Earth Engine, es un sistema que intenta o que integra cantidades brutales de datos, sobre todo imágenes satelitales, radares, mapas láser, mapas 3D, simulaciones climáticas y todo en uno para crear como una especie de gemelo digital, pero en este caso de la Tierra, ¿vale? Lo revolucionario del tema es que puede analizar el planeta entero, desde la costa hasta el último rincón de la Antártida, dividiendo todo el mapa mundi por cuadraditos de 10 metros por 10 metros, ¿vale? Y además lo hace de una forma muy, muy eficiente. No sé si habéis intentado bueno, ver mapas con sistemas como ArcGIS o cosas así que suelen ser bastante lento, ¿vale? Pues justamente este modelo eh, no ocupa tanto espacio, ¿vale? Es mucho más eficiente, usa 16 veces menos espacio de almacenamiento que otros modelos de mapas, ¿vale? Entonces esto es importante porque hasta ahora los datos satelitales estaban súper dispersos, ¿no? Era complicado cruzarlos, cada institución tenía su propio mapa, tenías que pedírselos a los gobiernos, había datos que eran incompletos y todo iba mucho, muy, muy, muy lento, ¿no? Entonces con Alpha Earth Foundation, cualquier científico o incluso pues gobiernos o instituciones pueden generar mapas detallados y consistentes bajo demanda para ver, por ejemplo, cómo avanza la deforestación en una zona o, por ejemplo, para cómo monitorear la expansión urbana o saber en qué zonas está cambiando el uso del suelo, ¿vale? Para temas de industrialización o de construcción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es como tener, imagínate, ¿no? Si esto lo extrapolamos al mundo, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Es como si tuviéramos antes un montón de fotos borrosas de diferentes sitios del campo cuando estamos viendo un partido de fútbol, ¿no? Imaginaos solo fotos, ¿vale? Pues ahora hemos pasado a una transmisión en 4K y 360 grados, o sea, en tiempo real podemos ver, ¿vale? Pues un poco la estimación de lo que es el partido, pero en 4K. ¿Vale?
Hay algunos casos de uso que son muy locos, como por ejemplo en Ecuador el modelo fue capaz de ver a través de nubes que siempre bloqueaban los satélites. ¿Qué quiere decir esto? Pues que actualmente con los mapas satelitales había una cierta zona de Ecuador que no éramos capaces de ver nunca porque siempre estaba inundada de nubes. Pues con este modelo que es a partir de, ya os digo, de todos los datos, ya sean pues mapas láser, de geotérmicos, con mapas también de calor, con todo este tipo de cosas, pudieron ver o poder ver a través de las nubes, como si pudiéramos ver a través de las nubes, porque ya las nubes no tienen, ya no nos bloquean, porque este modelo es capaz de, no de quitarlas, sino de extrapolar lo que hay debajo. ¿Vale? Otro caso que hablan es, de, por ejemplo, en la Antártida, que es como no, es prácticamente imposible sacar una foto buena o tener un mapa bueno de la Antártida, ¿vale? Pues logró detalles que hasta el momento no se habían podido sacar, ¿no? También se ha hablado de que la ONU o Map Biomas en Brasil ya están usando este sistema para mapear ecosistemas y cambiar la forma en la que protegen la biodiversidad, porque recordemos que una de las grandes funciones de este modelo es justamente para vigilar la deforestación y algo pues que está pasando en Brasil, ¿vale? Entonces este modelo pues son cosas que está investigando uno de los mayores laboratorios de inteligencia artificial, que es Google DeepMind, y la verdad es que es muy interesante porque, bueno, no quedan muchas veces ensombrecidos por los GPT-5 o los Cloud o los cursor de turno, pero la verdad es que esto es mucho más importante que quizá el siguiente o la siguiente versión de un modelo de lenguaje que no aporta demasiado. Después también nos quería hablar de dos formas de ver una misma noticia, viéndola desde dos perspectivas totalmente distintas. Y os hablo, por ejemplo, de esta noticia de que Estonia quiere revolucionar su educación gracias a una inversión en inteligencia artificial. Y si miramos a un terreno un poquito más cercano a nosotros, en este caso en Cataluña se ha decidido retirar las pantallas de las aulas en su totalidad. ¿Vale? Entonces, ya no es en relación a la inteligencia artificial, sino en, bueno, Cataluña sí que es verdad que ha tenido, pues, tuvo esa iniciativa de llevar más pantallas a las aulas en infantil y más allá, pero es que ahora se están prohibiendo tanto en infantil como el uso del teléfono móvil o el uso de dispositivos personales en el aula. ¿Vale? Lejos de, bueno, de enseñar a una buena utilización, pues prohíben antes de enseñar a utilizar. Sí que es verdad que quizá es complicado, yo no me dedico a esto, pero quizá es complicado de criticar desde la lejanía, ¿no? Entonces, aquí yo lo que veo, bueno, es que, bueno, si vamos a un poco la noticia, ¿no? Hablando de lo que ha hecho Estonia, Estonia ha lanzado el AI Leap 2025, pues como han llamado el programa, que es un programa ambicioso que integrará inteligencia artificial avanzada en la educación secundaria. A partir de este mismo año, en septiembre, 20.000 estudiantes y 3.000 profesores usarán herramientas educativas basadas en inteligencia artificial con el apoyo de tecnológicas como OpenAI y Anthropic. Claro, esto si lo contrastamos con Cataluña, que han anunciado un plan de digitalización responsable que implica retirar todas las pantallas digitales de educación infantil, prohibir móviles y relojes incluso inteligentes en todas las etapas obligatorias e intentar reubicar estas tecnologías en la formación profesional para no perder casi 200 millones de euros financiados por Europa. ¿Vale? Que esa es otra, que claro, Europa está financiando esta digitalización en las escuelas y en las aulas y claro, como no quieren perder esta inversión, pues lo van a redistribuir en la formación profesional. O sea, básicamente, hasta mínimo los 16 años, los alumnos no tendrán acceso a dispositivos para poder trabajar. Recordemos que, claro, la inteligencia artificial solo se puede ejecutar por el momento en ordenadores con internet. Ahora sí que hay avances en modelos en local, pero bueno, la realidad es que por el momento el estado del arte de la inteligencia artificial se ejecuta en cloud. Por lo tanto,
Yo creo que esto es una desaceleración, ¿vale? Por parte de Cataluña, ¿vale? Y claro, ¿cuál de estos dos enfoques prepara mejor a los estudiantes para el futuro? Claro, vemos Estados Unidos que está apostando para la inteligencia artificial en esas escuelas. Vemos China, que no es que esté apostando, es que en China, por ejemplo, en el ámbito universitario, van a obligar a los alumnos y a los profesores a utilizar inteligencia artificial para ser más competitivos, ¿vale? Y luego, claro, nos encontramos con esta forma de pensar en Cataluña, que claro, no están prohibiendo la inteligencia artificial, están prohibiendo el uso de pantallas y de dispositivos en el aula. Entonces, yo personalmente creo que es una desaceleración por la parte de educación. Vamos a ser menos competitivos por este tipo de decisiones. Y yo creo que la solución está en un punto medio, ¿no? Quizá no acelerar tanto y dar la potencia o el acceso tan fácilmente, pero es que la realidad es que lo van a acabar utilizando. O sea, la inteligencia artificial es de tan fácil acceso, la inteligencia está de tan fácil acceso a día de hoy que la van a acabar utilizando ya sea en el colegio o ya sea en casa. Porque en las empresas esto no va a parar. ¿Eh? Entonces, claro, esta misma diferenciación entre dos países europeos, Estonia y España en este caso, Cataluña en este caso, esta diferenciación va a crear como dos formas de ver el mundo y si uno está acelerado o uno está aumentado con inteligencia artificial y lo que al menos estamos prometiendo con la inteligencia artificial es que vamos a ser más inteligentes o vamos a tener más capacidad, ¿no? Un poco sería, si buscamos el símil a el alumno que sigue utilizando los libros y el alumno que sigue utilizando Google, pues ahí ya vemos una diferenciación. Pues en este caso pasa un poco lo mismo. Yo creo que yo siempre he apostado por una educación que sí, con una utilización responsable, no con la negación de utilizarlo, pero al menos que profesores y que equipo directivo y que ministerios de educación sean capaces de, bueno, pues de entender cómo funciona esta tecnología y llevarla un poco a entenderla y enseñarla a utilizarla bien. Que yo creo que es un poco aquí que yo creo que han perdido ya la esperanza con los dispositivos y con las pantallas en Cataluña y por eso lo han acabado de prohibir. No creo que sea la solución, tampoco creo que la mejor solución sea lo que proponen en Estonia. Yo creo que lo mejor es un poco un punto medio, ¿no? Un poco entre la mezcla entre la educación más tradicional y una educación donde, bueno, pues seamos capaces de aumentarnos con inteligencia artificial. Después también os quería hablar, bueno, de un tema que creo que me he esperado un tiempo de hablar y es sobre la perpetuación de ciertas tecnologías por culpa del vibe coding. ¿Vale? ¿Qué es el vibe coding? El vibe coding es una forma de programar donde utilizas herramientas como Cursor, Cloud Code, Gemini CLI, Windsurf, Lovable, todo este tipo de herramientas para crear aplicaciones o para programar simplemente hablando con una inteligencia artificial. Gracias al vibe coding o al context engineering, como se llama ahora, lo que antes era solo para ingenieros, lo que promete es que ahora está al alcance de todos. ¿Vale? Pero hay tangentes que son, bueno, que al menos hay que ser conscientes de lo que está pasando. Si vemos un poco más, volvemos un poco más hacia atrás, ¿no? El vibe coding es una técnica que, bueno, al final es programar utilizando inteligencia artificial. Fue introducida por Andrew Karpathy a principios de este 2025 y lo que dice un poco es a programar describiendo software en lenguaje natural. ¿Vale? Y sin prácticamente intervención humana, pues acaba programando. ¿Vale? Esto se ha vuelto muy, muy, muy trending topic, se está volviendo muy popular a escala startup. E incluso hay reportes ya de que Y Combinator, una de las venture capitals más famosos del mundo, reportó que el 25% de los proyectos que habían financiado recientemente tienen más del 95% de código generado por inteligencia artificial. Esto es un dato bastante, bastante interesante, más que nada porque la gente que duda del vibe code, ¿no?
También se ha hecho bastante famoso el tema del context engineering, ¿no? Que va más allá de simplemente promptear, donde lo que haces es contextualizar lo máximo al prompt, ¿vale? De eso, del nombre del context engineering, para que no que te genere mejor código. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú estás vibe codeando con un proyecto, pues, y quieres hacer una modificación en una pantalla muy concreta, le das al contexto del modelo el mismo código que vas a modificar, no que lo tenga que buscar. También hay técnicas de context engineering donde tú le das documentos que se llaman PRP o PRDs. De hecho, si os interesa mucho este tema, os puedo crear un vídeo solo sobre eso. ¿Vale? Pedídmelo en comentarios y os lo puedo llegar a preparar. Tengo algo de contenido para ello. Y lo que haces es, bueno, pues tú le pides alguna cosa y contextualizando con esos documentos que al final no dejan de ser las guías de cómo quieres que sea tu proyecto, acaba pues generando los nuevos scripts o los nuevos servicios o las nuevas APIs o las nuevas pantallas. ¿Vale? Estos PRPs hay formas de crearlos y bueno, pues al final ayudan mucho a estos sistemas. Entonces, yo una de las cosas que ya advertí cuando empecé a utilizar el Vibe Coding para muchas cosas es que, bueno, básicamente lo que he ido viendo es que si tú no contextualizas lo suficiente al modelo de cómo quieres que sea tu solución, él toma decisiones. Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo un poquito más cercano. Si yo a un cocinero, ya creo que este ejemplo ya lo había usado aquí, ¿no? Donde si tú a un cocinero le pides un plato de pasta, es muy probable que el cocinero, para ahorrarse tiempo, lo que haga es coger unos espaguetis, como le has dicho pasta, pues coge espaguetis, él decide espaguetis en vez de macarrones, cuando tú querías macarrones, pero él coge espaguetis porque no se lo has pedido, él coge espaguetis y como le has pedido pasta sin nada, pues él te coge, te hierve la pasta, le mete un poquito de aceite para que no te quejes demasiado y te lo da. Porque claro, tú lo que querías era un plato de pasta currado, porque tú esperabas algo de un cocinero profesional, algo un poquito mejor. Porque claro, si tú a ese mismo cocinero, en vez de pedirle un plato de pasta, le hubieras pedido unos macarrones al pesto con tomate natural, bueno, con tomate de este deshidratado, con pesto y albahaca natural y parmesano rechano de marca y todo lo demás, el mismo cocinero, como tiene la experiencia para hacerlo, lo va a hacer bien, pero le has contextualizado. Entonces, ¿qué pasa? Con los sistemas estos de vibe coding, ¿vale? Una de las tendencias que se han ido viendo es que, bueno, ha habido cierta perpetuación de ciertos frameworks o de ciertos lenguajes de programación. Si tú le vas al Cursor de turno, Windsurf de turno, Cloud Code y le pides cualquier cosa, como por ejemplo, créame una aplicación de notas para guardarme mis notas personales, el stack que te va a escoger sin ninguna duda va a ser React con Tailwind, con una base de datos en SQLite, por poneros un ejemplo. ¿Vale? Y es más probable que en otros sistemas te cojan Next.js. Y esa tendencia, si os fijáis, el Vibe Coding empezó más o menos a hablarse, o se puso ya mucho más famoso, sobre todo en enero de 2025. Y fijaos, la línea verde es React. Esto es el número de descargas de librerías NPM, es como se instala React, Tailwind, cómo se instala Vue, cómo se instala Next, etcétera. Fijaos en las tendencias. Aquí en Vue aquí hubo un hackeo, esto no tiene nada de sentido, pero fijaos en cómo ha ido subiendo la utilización de React, ¿vale? Y no sé por qué, eso habría que investigarlo. Si os fijaos siempre a finales de año, en diciembre de cada año, va bajando la instalación. No sé por qué debe ser que cada año en diciembre suele acabar bajando el número de instalaciones. Supongo que porque, bueno, en diciembre se trabaja menos, lo de saber. Pero fijaos que a partir de enero, cuando se empezó a hablar más de Vibe Coding y herramientas como Replit, como Firebase Studio, como herramientas como Cursor y todas estas se empezaron a hacer más famosas. Fijaos la aceleración. Si esto lo subo a los últimos 2 años, fijaos la diferencia. Quizá en el último año no se ve tanto, pero es que no ha ido subiendo, pero es que en los últimos 5 años la subida ha sido bastante más grande, ¿no? Incluso, cosa que cuando Cursor era más barato que ahora, la de instalaciones que hubo de
de NPM con Next, que fueron hasta 11, casi 12 millones de instalaciones de Next.js y casi 50 millones de instalaciones de React. Esos son un montón de proyectos de vibe coding creando, que no digo que esté mal, digo que lo que creo que está pasando, y tengo duda, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas de que esto esté pasando por culpa del vibe coding, porque si tú ahora te vas a cualquier sistema de inteligencia artificial y le dices, quiero un sistema para guardar mis notas personales, que sea una página web y que tenga persistencia, te va a hacer un Next.js con la base de datos en Supabase. O sea, siempre hace lo mismo. Y eso no es que sea un problema, y es que eso, al final, está tomando una decisión por ti, ¿vale? Porque recordemos que todavía queda decisiones que podemos tomar, pues a lo mejor si tú querías tu aplicación con PHP, no sé quién carajo querría una aplicación en PHP, pero esto podría llegar a pasar. ¿Vale? Entonces, cuidado, porque si tú no siempre la solución que te vaya a dar la inteligencia artificial siempre va a ser la mejor. ¿Vale? Es muy probable que tú quieres crear un sistema y que ese sistema sea escalable. Imagínate que quieres montar una startup sobre un sistema y ese MVP, ¿vale? Quieres que sea totalmente escalable. Si no usas la tecnología correcta, es posible que luego no puedas escalar. Luego, ya te aviso, no vamos a venir los programadores a salvaros. No, ahora fuera coñas, o sea que son datos que, bueno, que al final son curiosos. Yo cuando empecé a ver esto ya me lo olía y he esperado pues 7 meses a que se empiecen a ver estos cambios, ¿no? Y realmente esto se está viendo. Fijaos que Astro, por ejemplo, que es otro framework para crear páginas web, casi no ha tenido subida, sí que han subido más de 100.000, ¿vale? Más o menos. Bueno, bueno, claro, no, esto es acumulativo. Entonces, fijaos que, claro, vale, no, estos son, vale, perdón, antes he dicho 50 millones al mes, no, estos son, por ejemplo, en el día 15 de junio, que fue el día pico, pues hubo 47 millones de descargas de React, pero desde los últimos 5 años, ¿vale? Bueno, y fijaos que, claro, por ejemplo, Astro no ha tenido demasiados cambios. Vue no ha subido demasiado. Next sí que está subiendo, pero es que React, que suele ser, pues por ejemplo, Lovable utiliza React, Replit utiliza React, ¿vale? Pues este tipo de herramientas y no puedes cambiar con qué te lo van a hacer, ¿vale? Entonces hay que, bueno, al menos tener poder tomar esa decisión, ¿no? Y es un poco donde entramos los arquitectos de sistemas, ¿no? Los arquitectos de programación, software más. Por último, ya en los premios Ratchi, os quería hablar de dos temitas, ¿vale? Dos premios Ratchi totalmente merecidos. Y esto quería recordaros un poco, no sé si os acordáis ya del pajaporte que se quería meter en España, ¿no? El pajaporte fue un poco meme en el momento, recordemos, era un pasaporte que solo podíais acceder a páginas de contenido sexual, no sé si eran una al día o algo así, no recuerdo muy bien. ¿Vale? Pues que resulta que en Estados Unidos, en Reino Unido, justamente, ya han aplicado ciertas medidas para acceder a sistemas como, por ejemplo, Discord, ¿vale? Discord, que tiene que ver con, bueno, que tenías que cumplir cierta edad, ¿vale? Para poder entrar a sistemas como, por ejemplo, Discord o otras páginas web. Pues ni cortos ni justamente con totalmente inteligencia, ¿vale? Esta sí que fue inteligencia totalmente natural, ¿vale? Unos adolescentes de Reino Unido han encontrado una forma de hacer bypass a estos sistemas, ¿no? Imaginaos allí un conglomerado, un congreso de expertos en Reino Unido reunidos en, sí, vamos a utilizar el modelo X o el modelo Y para detectar la edad de las personas y así de esta manera no podrán acceder a sistemas, ¿no? Pues desde que entró en vigor el Online Safety Act en Reino Unido, acceder a contenido para adultos requiere verificación facial o de identidad, ¿vale? Discord, que es una herramienta de foro para poder hablar con tus amigos, para jugar a juegos de ordenador,
se exige una selfie con la boca abierta. Pero alguien, no se sabe quién, se supone que a lo mejor pues, debe ser algún adolescente o algo, encontró que basta con una captura de pantalla del modo de foto de Death Stranding para pasar esta verificación sin problemas. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues hay un juego que es el Death Stranding, que es donde aparece uno de los protagonistas de The Walking Dead, no sé si recordáis el arquero de The Walking Dead, no recuerdo el nombre del personaje, quiero decir, pero sí que se recordáis el arquero que siempre va con una ballesta, pues este personaje bueno, este actor sale en este juego. ¿Vale? Como protagonista, pues hay un modo foto donde puedes hacer que tu personaje abra la boca. Pues ellos mismos, con ese modo selfie o en ese modo foto, cogían foto de esta persona y conseguían pasar el bypass de Discord, ¿vale? Para poder entrar a Discord, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto importa? A ver, los sistemas automáticos de verificación son sorprendentemente frágiles. Son modelos que son digamos, muy poco avanzados. No se ha avanzado demasiado en esta tecnología. Entonces, un avatar digital puede engañar el sistema totalmente. ¿Vale? Entonces, no son muy robustos. En España y en Europa el control digital se vuelve cada vez más frecuente y se va a volver cada vez más frecuente. Incluso se ha llegado a hablar de la verificación facial para el uso de Twitter, este tipo de cosas, o incluso, pues bueno, el pasaporte también fue noticia no hace demasiado. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que buscar ese límite entre la privacidad, la eficacia, la evasión. Recordemos que incluso podemos hacer salto de este tipo de tecnologías o de este tipo de bloqueos por VPN, ¿no? Bueno, premio Ratchi para los que metieron el control en Discord. Y bueno, al final que se sepa que, bueno, que los humanos cuando nos bloquean algo siempre somos capaces de encontrar bypass, ¿vale? O al menos de encontrar la trampa en una ley. Y luego, por último, Ratchi, un problema muy preocupante y tiene que ver con los deepfakes, ¿vale? Esto pasó un adolescente de 17 años, presuntamente, convirtió fotos de compañeras de clase utilizando inteligencia artificial para crear fotos desnudas de ellas mismas. Y encima se lucró con ellas, ¿vale? Esto parece sacado de una serie de Netflix, pero ha pasado de verdad en España. Y las víctimas eran amigas suyas. Imagínate que, bueno, esto ocurrió en Valencia, donde un chico de 17 años creó imágenes falsas usando inteligencia artificial para mostrar desnudas a 16 compañeras de instituto. Lo hizo tan solo para presumir de sus habilidades informáticas y tratar de conseguir clientes que les compraran las mismas fotos. Creó incluso una página web para exhibir estos desnudos falsos y buscar clientes. O sea, pero su experimento solo duró 48 horas hasta que fue descubierto y denunciado por las mismas víctimas. Entonces, esto es importante, importante porque pues pasa un poco con lo que hablamos antes de lo que ha pasado en Cataluña. Esto al final ha sido un mal uso de la inteligencia artificial, no quiere decir que la inteligencia artificial sea mala, siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Del cuchillo, ¿no? Un cuchillo no es malo per se, pero si no apuñalas a alguien, pero también puedes cortar una cebolla, ¿no? Entonces, este caso en concreto muestra lo fácil y peligroso que es utilizar la tecnología para vulnerar la intimidad de las personas, especialmente en menores. Y este tipo de imágenes conocidas como se llaman deepfakes o ya ultra falsificaciones son tan realistas que pueden arruinar la reputación y afectar psicológicamente a las víctimas, ¿vale? Además, la ley en España está empezando a reaccionar frente a este tipo de delitos, que ni la ley todavía está preparado. En este caso yo quería enseñaros, por ejemplo, otro deepfake. Este deepfake lo he creado yo para el programa, ¿vale? En este caso, bueno, quería enseñaros este deepfake. Dejadme un segundo. ¿Vale? Este deepfake, bueno, es un deepfake de Fernando, ¿vale? En este caso yo lo que creé es, bueno, cogí una imagen suya, la pasé por un modelo de inteligencia artificial fine-tuneado con su cara, ¿vale?
y creé esta imagen, ¿vale? Esta imagen que sale Fernando en la playa en bañador. Este no es Fernando, obviamente, ¿vale? Aunque hoy no esté aquí, no es Fernando. Y lo que es capaz de estar, lo pasé también por un modelo de vídeo, en este caso fue VO3, y con audio fui capaz de generar este vídeo. Si te apuntas a Keep Coding, no te pondrás tan fuerte como yo, pero aprenderás a programar. ¿Vale? Los que no estáis viendo el vídeo, bueno, pues imaginaos a Fernando sin camiseta, ultra fuerte, con una cadena y una cruz, diciendo justamente esto mientras estaba flexeando, ¿vale? Yo creo que justamente los deepfakes, pues cada vez este tipo de noticias las iremos viendo cada vez más, ¿vale? Incluso iremos viendo pues temas de falsificaciones, voces, temas de, bueno, pues suplantaciones de identidad, vídeos donde hay deepfakes. Bueno, esto se va a volver cada vez noticia más mainstream porque cada vez es más y más fácil crear este tipo de cosas, ¿vale? Entonces hasta aquí hoy el episodio, ¿vale? Me disculpo porque no haya podido estar Fernando, espero que pueda estar la semana siguiente, ¿vale? Yo creo que era importante hablar esta semana porque se vienen curvas, o al menos se avecinan curvas con el nuevo modelo. Veremos si es la última cosa que presenta OpenAI, si es realmente un modelo revolucionario o es otra cosa más, o otro modelo más en el tintero. Y sin más, muchas gracias por el episodio de hoy y nos vemos la semana siguiente y espero que con Fernando. Gracias a todos. Luego.